Hola, bienvenidos quienes nos miran en vivo, se siguen integrando a la sala de espera y también los que ya están en la retransmisión. Para los que están en vivo, la retransmisión, porque han estado preguntando, me mandaron mensajito, he tratado de ir contestando cada una de las preguntas, pero pues ahorita es aquí donde se iba a explicar de manera general para que ustedes pues ahí está. Estoy compartiendo la pantalla. Yo soy Ceci de León, coordinadora de los talleres y diplomados en ICADI. Quien va a estar brindándole durante estas 6 clases del diplomado es la maestra Brenda. Para quienes ya han estado con ella, pues ya la conocen. Ahorita yo de manera formal también vamos a darle la presentación para que la conozcan un poquito más. El diplomado en el cual están ustedes inscritos es en terapia del lenguaje. Ya tenía un ratito que no lo habíamos dado. De hecho, ya se dio este diplomado, pero obviamente pues hay muchos interesados, hay algunos que se lo perdieron, así que está de nuevo. El diplomado es gratuito. ¿Cómo es que es gratuito? Así es, el diplomado es completamente gratuito. Ustedes tienen la opción de ingresar en las clases en vivo que se llevan a cabo en la plataforma de Zoom, como ahorita están conectados en vivo, y también lo pueden mirar en retransmisión. La retransmisión, por obvias razones de tiempo, ahorita nos vamos a estar conectando a las 7, 8, 9 de la noche en nuestro horario. Hay muchas personas que ahorita ya son las 9, ya son las 10. Entonces, la retransmisión se va a llevar a cabo el día de mañana, los días viernes a las 10 de la mañana. ¿Sale? Así que van a ser 6 clases. Ahorita vamos a ir explicando punto por punto de manera rápida para que a ustedes les quede un poquito más clara esta información. Va a haber 6 sesiones o 6 clases que son totalmente el diplomado. No tienen que pagar para ingresar a las sesiones en vivo o a las sesiones en retransmisión. Gratuitamente está abierto el diplomado completo. Hay grupos de WhatsApp en los cuales ahí es el único medio donde les vamos a mandar la información y les vamos a estar haciendo llegar los enlaces, el cual el enlace de Zoom es el mismo que vamos a estar ocupando. Los enlaces que sí varían son los de retransmisión, porque esto se sube a la plataforma de YouTube y pues cada video es un enlace diferente. Las retransmisiones, así como las clases en vivo, solamente van a estar disponibles en el tiempo indicado, ¿sí? En el tiempo en el cual se está teniendo la sesión y finaliza, es el mismo tiempo en el cual ustedes van a poder ver las sesiones. Son 6 clases. Ahorita en el grupo todavía no está. Probablemente entre la más noche, iba a decir en la noche, pero ya relativamente ya es noche, más al rato y mañana ustedes ya van a ver el calendario de las sesiones. Todos los jueves, durante 6 jueves, nos vamos a estar conectando en vivo a las 7. A menos que haya alguna situación fuera, ya sea de manera personal o inclusive, recuerden que dependemos al 100% del internet, sobre todo el internet de la que va a estar a cargo, que es la maestra Brenda. Si es que está fallando y no se puede llevar a cabo la sesión, la vamos a recorrer al día siguiente o en un espacio, que es bastante poco probable, pero todas maneras, de manera anticipada, nosotros, mejor dicho, todos se los vamos a estar dando a comunicar ahí en el grupo. Son las únicas formas en las cuales vayamos a cambiar de fecha, pero todos los jueves se van a estar conectando durante 6 jueves a estas sesiones en vivo o en retransmisión. Las clases van a ser semanales, como les estoy diciendo, en la plataforma de Zoom. Para las personas que han estado preguntando referente a la constancia, sí hay una constancia con valor curricular de 120 horas, las cuales ustedes pueden solicitarla finalizando el diplomado. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo adquirir la constancia, pero también tiene beneficios. Ahorita les voy a explicar los beneficios de adquirir la constancia y es opcional. Si ustedes van a estar entrando a las sesiones, no hay ningún problema. Pueden adquirir la constancia finalizando, pero durante los diplomados hay muchas personas que se anticipan a pagar su constancia, ¿sí? Entonces, para ellos tenemos beneficios anticipados también.
obviamente no les vamos a brindar la constancia hasta que finalice el diplomado. Pero para aquellas personas que anticipen su pago de la constancia, van a entrar a un grupo exclusivo. ¿Y qué hay en ese grupo exclusivo? Los beneficios son de que va a estar disponible o va a haber la disponibilidad de las clases de manera sincrónica. O sea que ustedes al entrar a este grupo de WhatsApp van a encontrar las grabaciones. Por ejemplo, ahorita que subimos esta primera sesión, en el otro grupo no se sube el enlace de retransmisión, se sube un enlace donde va a estar disponible durante todo el periodo del diplomado la sesión para que ustedes puedan verlo en cualquier momento en que pues dediquen a entrar a esa sesión. Porque también hay muchas personas que pues no van a poder entrar ni en vivo ni en retransmisión y todas maneras van a adquirir su constancia. Entonces los beneficios se los estamos adelantando en grabaciones y en archivos que ahorita les explico de manera rápida que se van a ir compartiendo. Si ustedes van a entrar a las sesiones en vivo o en la retransmisión y de todas maneras quieren adquirir la constancia al final, esos beneficios también se les van a brindar porque todas las personas que adquieren su constancia también les llega los 6 videos de las sesiones, los archivos adicionales, la presentación de la maestra y una séptima sesión en donde es exclusivamente para contestar dudas, preguntas que hayan quedado del diplomado, ¿sale? Entonces, para las personas que quieran anticipar el pago de su constancia y obtener los beneficios también anticipados de entrar a ese grupo y poder ver los videos de manera sincrónica, así como ir obteniendo también la presentación y algunos archivos que se vayan compartiendo, pueden hacerlo en dos diferentes formas de pago, ¿sí? O una es también con el beneficio de ustedes pagar en dos parcialidades o en dos pagos de 750 pesos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento durante esta semana, si ustedes desean pagar los 750 pesos, se les va a incluir al grupo y finalizando el diplomado para adquirir su constancia, pueden hacer el pago de la segunda parte, que son 750 pesos mexicanos. Pero también para las personas que deseen hacerlo en una sola exhibición, el costo es de solo 1,300 pesos mexicanos. Aquí también está en dólares para quienes se les facilita en dos pagos, 750 pesos mexicanos o 40 dólares americanos. Dos pagos. En cualquiera de los dos van a obtener los beneficios y único pago de 1,300 pesos mexicanos o 75 dólares americanos. Ahora, la información detallada, formas de pago y pasos a seguir, eso se los hacemos llegar en el grupo para que, pues bueno, aquí no esté explicando y no estén anotando. Ahorita en el grupo ahí les mandamos la información para que ustedes lo tengan. Los grupos están cerrados para que solamente la información que mandamos referente al diplomado, ustedes lo tengan visible. Pero si tienen alguna duda, no les queda claro, desean que se les comparta alguna información y también si desean conocer el catálogo de los demás talleres y diplomados que tenemos, con mucho gusto manden mensaje directo, me pueden mandar mensaje directo. En el grupo, en la parte de descripción, abajo van a encontrar los participantes. Dentro de los participantes encuentran los administradores de los grupos. Ahí me encuentran directamente a mí como Ceci León, coordinadora académica, y con mucho gusto les vamos o les doy las respuestas que ustedes, las dudas que ustedes tengan, vamos respondiéndolas, ¿sale? Y pues bueno, estos solamente son algunos de los registros con los cuales cuenta el instituto. La constancia sale en nombre o avalado por el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil. Son 120 horas, ¿sí? 120 horas. Estaba tratando, pero creo que no tengo, sí, no tengo el ejemplo de la constancia. Son 120 horas curriculares. La constancia cuenta con código QR y como les comenté, pueden hacer el pago de manera anticipada de su constancia
obtener los beneficios, entrar al grupo exclusivo en el cual ahí se va a estar compartiendo lo que son las clases de manera sincrónica, así como las presentaciones y algunos archivos, o pagarlo al final. Otra de las preguntas que hacen. Y también vamos a tener el material del diplomado también para las personas que adquieren su constancia, les llega el material. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que de por sí a veces pagan de manera anticipada en cuestión de diplomados, los mandamos a un grupo donde pues se van a ir subiendo las clases porque ya vieron que es pues no tan largo, pero sí son 6 sesiones cada semana y ahí ustedes van a poder irlas viendo. Algo muy importante y ya para finalizar, toda la información la manejamos dentro de nuestros grupos. Tenemos nuestras páginas oficiales. En Facebook nos encuentran como ICADI. También, por favor, si en estos momentos ustedes, ahorita que inicie la sesión, pueden etiquetarnos, pueden hacernos una historia. Les vamos a estar muy agradecidos. Nos encuentran como @ICADI y también etiqueten a la maestra Brenda. La van a encontrar como Brenda, terapeuta del lenguaje, ahí en Facebook e Instagram, porque de esa manera pues llegamos a más personas y esto es posible gracias a ustedes. También agradecemos quienes hacen sus aportaciones de las constancias para seguir manteniendo a flote estos proyectos y agradecemos a las personas que ingresan a estas capacitaciones. El enlace de Zoom, si ustedes desean compartirlo, si desean compartir el enlace de retransmisión para que otras personas lo vean, adelante. También pueden compartir incluso el enlace de los grupos. Hay grupos que no están tan llenos. Adelanten, compártanlo para que podamos llegar a más personas. Y les comentaba, no hacemos llamadas directas ni mandamos mensaje directo. Toda la información en los grupos. Tienen alguna duda, se van con los administradores del grupo y ya nos mandan mensaje de manera directa. Así que pues bueno, para iniciar esta primera sesión, vamos a dar ya la bienvenida a la maestra Brenda. Solamente mi intervención es en esta primera sesión. Espero haya quedado claro. Si no, mándenme mensaje, porque en las siguientes sesiones ya entran ustedes directamente a la clase. Y pues en cuestiones administrativas solamente nosotros podemos darle alguna información, aunque ya la maestra Brenda tiene ya también algún conocimiento y ha dado mucho. Está con nosotros desde que inició el proyecto, así que también ya ella sabe cómo la metodología de trabajo. La maestra Brenda Carolina Romero Mares, maestra de lenguaje y comunicación, maestra de lenguaje y comunicación por parte de la USAER número 29, directora y fundadora del Centro de Atención Integral Frida, maestra de lenguaje nivel medio superior en el Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y de Servicios número 212, asesora en el área de audición, asesora en el audio de audición y lenguaje en el TRI 06, terapeuta de lenguaje en el ámbito particular, maestra de estimulación temprana del Instituto Hanna, docente de nivel universitario en la licenciatura en psicopedagogía en el Instituto Franciscano del Oriente del Estado de Tlaxcala, asesor técnico pedagógico en la zona 2 de educación especial, también del Estado de Tlaxcala, y ha participado en la creación y adaptación del proyecto CISA, que va dirigido a los alumnos con discapacidad auditiva del Estado de Tlaxcala. Ella también ha brindado diferentes capacitaciones en cuanto a talleres y diplomados en diferentes institutos, contando obviamente el de nosotros. Y voy a dejar de compartir. Brenda, te voy a dar el coanfitrión que creo que no te lo he dado para que ya podamos ingresar. Ahorita que yo vean sus comentarios, de manera directa les voy a estar contestando las duditas que tengan para que ya no perdamos más tiempo y estamos listos. Hola Ceci, buenas tardes. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Ya, listo. Excelente, gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este diplomado. Vamos a comenzar. De repente estaba viendo ahí que cuánto va a durar la sesión. Recuerden que más o menos es de 1 hora y media a 2 horas. Vamos a estar trabajando todos los juevesitos de 7 a 8:30, 9 de la noche, ¿vale? Dependiendo como el tema, cómo se nos vaya dando como la situación, que vayamos dialogando. Recordarles de igual forma que ahorita se apaga el chat.
y se abre, bueno, se apertura una vez que terminemos como de explicar la clase y ahora sí ya vienen como las dudas, ¿vale? Todas las que tengan vayan anotándolas en una libretita y vamos a ir trabajando sobre ellas al final. De repente yo sé que quisiera contestar todas, ¿verdad? Pero obviamente se seleccionan aquellas que tengan que ver con el tema, que tengan relación a lo que estamos abordando, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por su asistencia. Este diplomado que ya se venía, pues, digamos, promocionando y que estábamos muy emocionados. En efecto, el diplomado ya hemos dado algunos de terapia de habla y de terapia de lenguaje. Y si se dan cuenta, quien ha estado con nosotros en los diplomados siempre hay algo diferente, ¿no? Entonces, este diplomado está centrado obviamente en trabajar durante 6 sesiones todos los jueves un poco de lo que es terapia del lenguaje. Vamos a ir abordando como diferentes temas y el objetivo del día de hoy, que es pues nuestro primer módulo, es lograr que ustedes como participantes sean capaces de identificar, de comprender las etapas del desarrollo del lenguaje de 0 a 6 años, reconociendo los hitos esperados en las áreas de comprensión, expresión, articulación y socialización, así como diferenciar entre retraso, trastorno y variación del lenguaje, ¿no? Además, se busca que adquieran herramientas para la detección oportuna y la implementación de estrategias preventivas para fortalecer, obviamente, el desarrollo lingüístico en la primera infancia, ¿vale? Entonces, ese es nuestro objetivo a trabajar pues esta tarde-noche, el ir retomando. Nuestro módulo 1 para algunos puede ser muy básico y para algunos puede ser pues de gran importancia, porque vemos que hay muchas personas que se capacitan en el área, ¿no? Que todavía vienen, pues a ver, dudando qué es terapia del lenguaje. Entonces, pues vamos a compartir y vamos a empezar desde lo básico, ¿vale? ¿Qué temas vamos a abordar durante esta sesión? Obviamente vamos a aclarar qué es la terapia del lenguaje. Vamos a hablar de la figura del terapeuta del lenguaje, de las patologías en las que se interviene, obviamente, en terapia del lenguaje, las etapas y sus características, los hitos del desarrollo, perdón, los signos que son focos de alarma, ¿no? Durante el desarrollo evolutivo, y también tener claro cuándo llevar a nuestro hijo o cuándo sugerir, por ejemplo, en el caso de los docentes, les decía, es un diplomado que se apertura para docentes, psicólogos, y si preguntamos ahorita profesiones, hay de todos, ¿no? Entonces, también vienen algunas situaciones de cómo sugerir o cuándo acudir a un terapeuta de lenguaje, ¿sí? Y bueno, pues vamos a empezar aclarando qué es terapia del lenguaje, ¿no? Porque de repente luego, pues hay como dudas, de repente sienten las personas que, ay, pues les enseño a reproducir todo y ya con eso basta, ¿no? No es así. Terapia del lenguaje es una especialidad y es una disciplina que tiene como objetivo principal trabajar la prevención. O sea, también trabajamos en la prevención de los trastornos del desarrollo del lenguaje. Trabajamos en la detección, o sea, nuestro trabajo es ese: prevenir, detectar, evaluar y diagnosticar trastornos de la comunicación, del lenguaje, del habla, de la voz y de la audición, ¿vale? Terapia del lenguaje es eso. Nuestro trabajo pesado, digamos, es ese: el detectar, el evaluar, el diagnosticar y el, obviamente, diseñar un plan de intervención o un tratamiento para aquellos pequeños que sufren alguna dificultad en estas áreas ya mencionadas. Y sobre todo la prevención, ¿no? Por ejemplo, este módulo está desarrollado para la prevención. O sea, todo lo que vamos a abordar en la mayoría de este módulo es para trabajar prevención, que ustedes lo pueden trabajar en sus consultorios, en la escuela, con asamblea de padres de familia, ¿vale? Todo este módulo por lo regular está enfocado en prevención y detección. Y bueno, ya que
vimos que es la terapia del lenguaje, que es una especialidad. El objetivo de la terapia del lenguaje es mejorar la salud y la calidad de vida de los pequeños que llegan con nosotros, ¿no? Que atraviesan algunas patologías de la comunicación, del lenguaje y del habla. Y quiero hacer énfasis en una palabra que está ahí muy marcada, que es calidad de vida, ¿no? Existen patologías, ahorita vamos a ver sobre lo que trabaja el terapeuta del lenguaje. Existen patologías que bien podemos darle solución y son transitorias que el niño puede superar, pero también existen trastornos o patologías que no vamos a poder quitar, ¿no? Por ejemplo, lo que es la tartamudez o la apraxia del habla infantil, son patologías que no tienen, que no son superables, ¿no? O sea, que no se quitan. ¿Qué se les da al paciente en ese tránsito con el terapeuta del lenguaje? Se les trata de dar la mayor calidad de vida, lo mayor de estrategias para poder darle mayor desenvolvimiento a nivel social, ¿no? Entonces, de repente tener clara como esas cosas, que el objetivo de nosotros es, si bien superar muchas dificultades del pequeño, pero también tener claro que en ocasiones vamos a aportar la mayor calidad de vida posible y las mayores estrategias, porque muchas veces pues me han contactado queriendo tener una solución para ciertas patologías y les digo, pues primero nos tiene que quedar claro, ¿no? Como terapeutas, hacia dónde aportamos, que aportamos tanto sí a que el paciente supere, pero en ocasiones nos toca dar inmensa calidad de vida, ¿vale? Y eso quiere decir desarrollar un buen plan de intervención. ¿Cómo es conocido terapia del lenguaje? Porque de repente todavía hay que si eres fonoaudiólogo, que si eres esto, que si eres aquello. ¿Cuál es la nomenclatura conocida alrededor del mundo, no? La nomenclatura conocida alrededor del mundo, aquí en México se conoce como terapia del lenguaje o comunicación humana, ¿no? Que vienen siendo los terapeutas del lenguaje, los maestros de comunicación humana, ¿vale? Son conocidos así. O sea, terapeuta del lenguaje, maestro de comunicación humana puede, pues digamos que somos lo mismo, ¿no? En ese tránsito. Así somos conocidos en México como terapeutas del lenguaje. En España es conocido como logopedia. Entonces, allá en España no se habla de terapeutas del lenguaje, por lo regular se habla de logopedas. En lo que es el sur de América, se trabaja lo que es la fonoaudiología. Ahí son conocidos como fonoaudiólogos, ¿no? Y entonces, ¿qué estudian todos estos? Estudian la misma ciencia, ¿no? Que decíamos que viene siendo, pues, la base es la logopedia, ¿no? Entonces, son conocidos así en estos países. ¿Qué otros países podemos encontrar? En Estados Unidos, por ejemplo, ya se habla de lo que es terapeuta de lenguaje, terapeuta de habla y terapeuta de comunicación. Allá, por ejemplo, le están apostando un poco más a la especialización y ahorita les voy a decir por qué. Porque es bueno también apostarle a ese tipo de especialización, ¿no? Y que muy probablemente aquí en México no estemos tan alejados, que en algunos 5 años nos estemos enfrentando también a eso, ¿no? Que ya vas a ser terapeuta de lenguaje, sí, pero de lenguaje, de comunicación y tal vez de habla, ¿no? Muy probablemente. En países como Francia y Rusia es conocido como ortofonía, ¿no? Entonces, esta es la nomenclatura que se maneja pues a nivel mundial. Estamos hablando del mismo especialista, que acuérdense que su trabajo es detectar, prevenir, evaluar, diagnosticar y diseñar planes de intervención, obviamente para las dificultades en la comunicación, en el lenguaje y en el habla, ¿vale? Y ¿qué es un terapeuta del lenguaje? Obviamente es un profesional que basa su trabajo en esta investigación, ¿no? Tiene que, ¿realizamos investigación? Sí, sí realizamos investigación. Cada uno de nuestros pequeñitos es un proceso de investigación que tenemos que realizar. Solo el hecho de llegar a un diagnóstico, obviamente es un proceso desde que yo empiezo a tomar pues los análisis clínicos, desde que empiezo a evaluar el pequeño, desde que selecciono el instrumento de evaluación, desde que creo una hipótesis, ¿no? Entonces basamos el trabajo precisamente en la investigación.
Eso implica que tengamos que tener un marco teórico pues muy bueno, muy fundamentado, ¿no? Les decía que este terapeuta del lenguaje trabaja en lo que es la prevención, la evaluación y la intervención de pues, dificultades, ya sea en el lenguaje, en la comunicación o alteraciones en el lenguaje escrito, porque también acuérdense que el lenguaje no solo es oral, tenemos también el lenguaje escrito, entonces también intervenimos, por ejemplo, dentro de la dislexia, ¿no? Retrasos o alteraciones en el habla, en la voz, en la audición y en funciones asociadas a lo que es el habla, que son respiración, masticación y deglución, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es toda una especialidad, ¿no? O sea, realmente ser un terapeuta del lenguaje es eso, es una especialidad que luego dicen, bueno, ¿y por qué cobra tan caro? Pues porque es una especialidad, ¿no? O sea, es como un pediatra, tiene que tomar una especialidad. Entonces, el terapeuta del lenguaje es una especialidad. ¿En qué etapa interviene el terapeuta del lenguaje? El terapeuta del lenguaje interviene, pues, obviamente, prácticamente desde los 0 años de vida hasta los 6, que atienden primera infancia. Podemos atender durante la niñez y de los 18 años hasta la edad adulta. ¿Por qué? El terapeuta del lenguaje, dependiendo también sus gustos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que siempre yo me enfoco en desarrollo infantil, de 0 a exageradamente 10 años. Es donde yo me enfoco. Por lo regular no suelo trabajar con adultos, pero hay terapeutas que o toman las 3 líneas, ya sea pequeñitos, infantil y adultos, o hay quien se especializa también únicamente en adultos, ¿no? Entonces, en esas etapas de la vida interviene el terapeuta del lenguaje. ¿Por qué? Pues se puede trabajar con algunas personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, que tienen pues algún accidente y les deja una situación del habla, ¿no? Entonces, el terapeuta del lenguaje puede intervenir en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque está diseñado para evaluar, diagnosticar, pero acuérdense, para dar calidad de vida, ¿no? Entonces, por ende, siempre tenemos que estar como actualizados en este tipo de cositas. Algo muy importante, dónde desarrolla su labor el terapeuta del lenguaje, ¿no? Porque luego dicen, es que, bueno, trabajas en una escuela, tú no eres terapeuta del lenguaje, tú no esto, tú no aquello, ¿no? No, ¿qué creen? La labor del terapeuta del lenguaje se centra en ámbitos diferentes y principalmente se enfoca en 3 ámbitos. El primero, que es el ámbito clínico, ¿no? Es el que mayor tenemos marcado, que es el que ha venido de por años, el ámbito clínico, y ahí tenemos pues personal que trabaja en los hospitales y que son expertos, por ejemplo, en atención al labio paladar hendido, para cirugías de frenillo lingual a los bebecitos, para trabajarles, ¿cómo se llama? La masticación, la deglución. Ese es el ámbito clínico, ¿no? Aquel que nos encontramos y en todos los hospitales, por lo regular, siempre hay un terapeuta de lenguaje o acuérdense, fonoaudiólogo, dependiendo del país en el que nos encontremos, pero por lo regular siempre va a haber en algún hospital terapeutas de lenguaje. Tenemos por el otro lado el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo donde se desenvuelven, por ejemplo, en lo que pueden ser las USAER, los CAM, pues sí, es como, no sé, CAPEP, CRIE, dependiendo como de los niveles que maneje el Estado o el país, ¿no? Pero sí tenemos terapeutas en el ámbito educativo, que se enfocan precisamente en ayudar a hablar a los pequeños, a desarrollar lenguaje comprensivo, oral, a trabajar dificultades en la escritura, ¿no? Y existen los del ámbito social, ¿no? Por ejemplo, aquí por lo regular en México todavía no es tan conocido el terapeuta del ámbito social, pero sí se trabaja una dinámica que tienen los DIF, son terapeutas de ámbito social. ¿Qué quiere decir eso? Que por la dinámica del instituto o del centro al que pertenecen no pueden dar terapia así directa, ¿no? Esos van dirigidos a las masas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan y capacitan a las comunidades con planes de intervención para que puedan aplicar en casa, para que puedan desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estos
pues sí, estos terapeutas TikTokers que hacen YouTube y que en todas esas redes sociales está también el terapeuta en el ámbito social, ¿no? Que su objetivo precisamente es ese, sobre todo prevenir o que las familias se den cuenta o detecten alguna dificultad en la adquisición del desarrollo. Entonces, el terapeuta en el ámbito social tiene como ese objetivo principal, el detectar o el prevenir pues dificultades en la adquisición del desarrollo del lenguaje y sensibilizar a la población, ¿no? Por ende, si se dan cuenta, muchas veces no podemos abarcar todo. De repente luego, pues es que yo no sé de terapia miofuncional, yo no sé de labio paladar hendido, yo no sé de esto. Sí, muy probablemente vamos a desconocer muchas cosas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, va viendo pues ámbitos donde atiende el terapeuta del lenguaje y cada uno es valioso en lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Tener equipo multidisciplinario, poder armar, siempre les digo, ármense una, ¿cómo se llama? Una agenda de terapeutas. A mí me encanta ahorita que me han estado invitando así como a situaciones presenciales. Pido números porque me gusta tener referentes de algún estado. De repente aquí, alumnos que me escriben, entonces ya voy teniendo así como referencias de estado para poder vincular a los pequeños, ¿no? Para ir haciendo como esta red pues de crecimiento entre todos. Entonces, ahí es donde nos vamos, ahí es donde desarrolla su labor el terapeuta del lenguaje y durante este diplomado vamos a tratar de abarcar un poquito de lo que es el ámbito educativo y un poquito del ámbito clínico, ¿no? Para irnos como que con un panorama grande de lo que viven día a día los terapeutas en práctica en este tipo de ámbitos, ¿no? Y bueno, ¿sobre qué patologías interviene el terapeuta del lenguaje? El terapeuta del lenguaje interviene en alteraciones secundarias a la deprivación biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esa palabra tan grande, ¿no? Que bio quiere decir pues la biológica, psicológico y social, ¿no? Es decir, aquellos niños que tienen alguna dificultad con la estimulación, que pues tienen alguna situación cognitiva, ¿no? Algo que tenga que ver con la adquisición del desarrollo del lenguaje. Abarcamos o trabajamos con dificultades en el procesamiento de la información o en procesamiento del lenguaje. Ahorita les voy a ir platicando un poquito más de esto. Trabajamos sobre alteraciones en la comunicación. Trabajamos en las patologías de entrada de información, ¿no? Una cosa es cómo sale la información, otra cómo entra y otra cómo lo procesamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente nuestro campo de trabajo es muy amplio y también trabajamos con enfermedades neurológicas, ¿no? Nuestro trabajo está íntimamente ligado al funcionamiento del cerebro. Y entonces dice aquí para entender un poquito más, ¿no? Obviamente ya abordamos qué es la terapia del lenguaje, quién la trabaja, en qué ámbitos y sobre qué tipo de dificultades a grosso modo, pero ahorita vamos a desmenuzarlas para entender un poquito más, ¿no? ¿Se acuerdan que en Estados Unidos les decía que se va perfilando terapeuta del habla, del lenguaje y de la comunicación? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué le pasó a la medicina? Si se remontan a la medicina, antes era medicina general, ¿no? Y ahorita tienen muchas ramificaciones. La medicina tiene muchas ramificaciones, que ya hay urgenciólogos, que hay pediatras, o sea, hay muchas ramificaciones de la medicina. ¿Por qué? Pues porque era imposible para una sola persona atender todo, ¿no? Y necesitamos ramas en donde se vayan especializando para obviamente dar una mejor atención y calidad de vida al paciente. ¿Y qué creen? Pues así nos va a ir pasando en terapia del lenguaje. De repente es tanta la demanda que nos vamos a ir ramificando en especialidades o vamos a ir al menos teniendo que tener lo básico de las tres. ¿Y cuáles dentro de las dificultades que el terapeuta del lenguaje abarca? Les digo, porque al escuchar siempre terapeuta del lenguaje, todo el mundo nos vincula con, pues con movimientos, ya sea de praxias orofaciales o ya sea que nos ubican con soplo.
Como recuerdo que luego los mensajes, una vez una maestra me dijo, no, a mí no me importa toda esa, ¿cómo se llama? Toda esa teoría. A mí dígame cómo le muevo la lengua al niño para que hable y ya quiero resultados rápidos, ¿no? Eso no funciona aquí. En la especialidad no funciona eso. De ley tenemos que chutarnos el marco teórico para poder llegar a eso que tanto anhelan, ¿no? A escuchar palabras, a desarrollar, a crear estrategias. Entonces, una de las primeras situaciones en las que interviene el terapeuta del lenguaje es en la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Pues la comunicación es lo más básico que desarrolla el ser humano en sus primeras etapas de vida. Y entonces aquí nos dice el autor Polluelo que consiste en la transmisión interactiva de significados y es un proceso interpersonal que produce cambios físicos y mentales entre los interlocutores. ¿Qué quiere decir eso de comunicación? Nosotros ahorita estamos teniendo un medio de comunicación que aunque si bien no los puedo ver como directamente a los ojos, algunos los puedo ver por la cámara, y ustedes me están escuchando, ¿no? Y que se pone en juego un proceso de intercambio de información, donde ahorita yo soy el emisor y ustedes son los receptores, ¿no? O sea, yo hablo, ustedes escuchan, atienden, comprenden, anotan, ejecutan. Y entonces ese es un medio de comunicación. Ahorita que termine yo como la ponencia, va a empezar a hablar, van a empezar a escribir y empieza un diálogo, ¿no? Como si ustedes preguntan, ahora me toca ser a mí el receptor, ¿no? Ustedes preguntan, yo escucho, atiendo, respondo, ¿no? O leo, o comprendo y respondo. Ese es un medio de comunicación. Y entonces, dentro de estas dificultades de comunicación, es lo primero que tenemos que trabajar, ¿no? Muchas veces decimos, es que ¿por qué los niños con autismo no hablan? O todo mundo quiere escuchar palabras de los niños con autismo, cuando en ocasiones la dificultad grande del autismo, por ejemplo, es esta, la comunicación, ¿no? Una vez que un ser humano desarrolla comunicación, está preparado para adquirir lo que es el lenguaje. Y de acuerdo a lo que trabaja Luria, Luria nos dice que el lenguaje es un sistema de códigos, que es considerada una función psicológica superior y exclusivamente del ser humano, ¿no? Que le ayuda precisamente a asimilar eso del mundo exterior, a interiorizarlo, y entonces va buscando la relación. Desde el enfoque vigotskiano nos hablan mucho del significado y el significante, ¿no? Quiere decir que el lenguaje es cuando la personita, cuando el niño va anclando esa relación entre lo que ve, lo que escucha y lo que comprende, ¿no? Por ejemplo, cuando a un niño tú le enseñas, pues esto es una botella, entonces el niño la ve, la procesa, la reconoce, escucha el significado y entran en jaque algunas funciones, ¿no? Como sobre todo el área de Wernicke, que se encarga de comprender el lenguaje, ¿no? Y entonces en nuestro cerebro se va procesando lo que es el significado y el significante. Y entonces una vez que tenemos lenguaje, viene algo que todo mundo evidenciamos y del que todo mundo nos damos cuenta, que es el habla. El habla es estos sonidos que ustedes están escuchando que salen de mi boca, o sea, que tienen una entonación, tienen un ritmo, tienen un tono, ese es el habla, ¿no? El habla es la realización física y perceptiva del lenguaje y es una capacidad motora que no tiene su origen aquí en nivel de estructuras anatómicas del habla. El habla también tiene su origen en el cerebro, ¿no? Sobre todo en un área que se llama broca, sobre todo, por ejemplo, en nervios específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nervio trigémino, nervio glosofaringeo, nervio facial, ¿no? Entonces, a lo largo de estos módulos vamos a ir abordando un poquito de cada una de ellas, vamos a abordar dificultades de comunicación, dificultades del lenguaje y del habla, ¿no? También. Pero entonces, cada una de estas es importante para que tengamos un desarrollo comunicativo lingüístico, porque una vez me preguntaba una directora en una USAER, ¿por qué no es solamente el lenguaje? ¿Por qué le tienen que alargar comunicación y lenguaje? Y yo le decía yo, ¿por qué no se enfocamos en eso, no? Realmente el terapeuta del lenguaje ya no solo interviene en el lenguaje, ya atiende las dificultades de comunicación, lenguaje y habla actualmente, ¿no? Entonces,
Una vez teniendo como esas diferencias de qué es la comunicación, qué es el lenguaje y qué es el habla, podemos tener claro que el terapeuta trabaja sobre una inmensidad de patologías, o sea, son más de 21 patologías que las podemos clasificar de esta manera, ¿no? El terapeuta del lenguaje interviene en las patologías de comunicación donde podemos encontrar por lo regular a las discapacidades o trastornos, que son aquellos que afectan en gran medida lo que es la comunicación. En la comunicación encontramos que vamos a atender chicos que tengan autismo, que tengan discapacidad auditiva, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, mutismo selectivo, variaciones del lenguaje, ¿no? TDAH, cualquier trastorno que a ustedes se les ocurra o se les venga a la mente, por lo regular, discapacidad y trastornos van a caer en que les debemos de trabajar comunicación. Y les digo, uno de los más, como más frecuentes es autismo, ¿no? O trastorno del espectro autista, donde tenemos que intervenir en ocasiones desde la comunicación para llegar al lenguaje y para llegar al habla, ¿no? Tenemos dificultades en el lenguaje, específicamente como son el trastorno del desarrollo del lenguaje, el retraso del lenguaje, discapacidad intelectual, por ejemplo, y síndrome de Down es uno de los que cae en todo, ¿no? En comunicación, lenguaje y habla. TDAH, afasias infantiles, afasias en el adulto, patologías del envejecimiento, alteraciones causadas por daño neurológico, son solo algunas de las patologías, ¿no? Que encontramos como en esta situación del lenguaje. En la situación del habla, intervenimos en lo que son los TCH de tipo fonológico y fonético, en las disartrias, en las anartrias, en el retraso motor del habla, en la disglosia, en la tartamudez, en las disfonias, en el labio paladar hendido, en las rinolalias, ¿no? Entonces se dan cuenta que ¿por qué les hago esta clasificación? Y guarden esta clasificación, ¿no? Ya sea que escribanla o anótenla, como ustedes quieran, guarden esta clasificación, porque esta clasificación, acuérdense que el terapeuta del lenguaje trabaja en la prevención, detección y evaluación. Y muchas veces no sabemos seleccionar el instrumento para evaluar correctamente a nuestro paciente, ¿no? Entonces, la selección de la evaluación del lenguaje recae desde que yo tengo clara esta diferencia de comunicación, lenguaje y habla, y tengo claro desde hacia dónde voy a ir a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar habla, voy a evaluar lenguaje, voy a evaluar comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces me han llegado chicos con autismo que me dicen, es que no hay ni con qué evaluarlos. Les aplico una evaluación fonética, fonológica, pero no tiene habla, ¿no? Entonces, claro, no puedes evaluar algo que el niño no tiene, ¿no? No puedes evaluar algo que por el momento no está. Siempre les digo, ¿cómo van a evaluar habla si no hay sonidos como tal? Entonces, muy probablemente nos tenemos que ir a evaluar lenguaje o evaluar lenguaje y comunicación, ¿no? Por eso esta clasificación de las patologías en las que atiende o se ve inmerso el terapeuta del lenguaje. Esto nos lleva a que, bueno, por ejemplo, ¿cómo va a trabajar prevención el terapeuta del lenguaje, ¿no? ¿Cómo puede prevenir, cómo puede sensibilizar a las familias sobre esta importancia de trabajar o prevenir o acudir con un especialista, ¿no? Siempre les digo que en México estamos llenos de mitos, ¿no? En esa parte de ya hablará, espérate poquito, o en ocasiones hasta muchos especialistas del área clínica, es decir, pediatras han dicho, espérate, está chiquito para que hable, ¿no? No, nuestro trabajo es prevenir desde edades pequeñas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente conociendo, trabajando y teniendo claros los hitos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Es decir, irnos por edades, qué es lo que hace un pequeñito y tenerlo claro. ¿En qué nos ayuda a conocer los hitos del desarrollo del lenguaje? Los hitos del desarrollo del lenguaje, aparte de que nos ayudan a prevenir
o detectar anomalías en la adquisición del lenguaje, también me sirven para ubicar la edad lingüística del pequeño. Muchas veces les digo a mis compañeros cómo desarrollamos este famoso ojo clínico, pues teniendo claro estos hitos del desarrollo del lenguaje. ¿Cómo calculo yo la edad lingüística del pequeño con estos hitos del desarrollo, desde que lo observo, desde que aplico un instrumento estandarizado y un cualitativo, y desde que voy viendo sus características y digo, este niño tiene 4 años en edad cronológica, pero en edad lingüística tiene 2? ¿Quién me da esos parámetros, estos hitos del desarrollo del lenguaje, no? Estos hitos que les voy a presentar son los que nos da la Asociación Americana de Audición y Lenguaje, la ASHA, y nos dice que del nacimiento a los 2 meses, pues digamos que el medio de comunicación principal de un pequeño es el llanto, ¿no? O sea, para todo el bebé va a comunicarse a través del llanto. Que si quiere comer va a llorar, que si quiere baño, que si quiere, ¿cómo se llama? Tiene calor. Y el llanto, si ustedes le ponen atención de los 0 a los 2 meses, va a tener una entonación diferente, ¿no? ¿Cómo decirlo? La expresión del llanto del bebé, de la necesidad del bebé, va a ser en tonalidades diferentes, ¿no? Y entonces lo primero que desarrolla el ser humano es comunicación. Por eso tenemos entendido que atendemos comunicación, lenguaje y habla, ¿no? De los 3 a los 4 meses ya empieza a haber un poquito de mayor interacción comunicativa, sobre todo con quien tiene convivencia con el pequeño, ya sean los padres o los cuidadores, e inician los sonidos guturales vocálicos. ¿Qué quiere decir eso de vocálicos? Quiere decir vocal, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos vocálicos? A, E, I, O, U, ¿no? Y entonces los niños empiezan a, o, ¿no? Y entonces pueden mostrar alegría con su mamá, por ejemplo, cuando le está dando de comer, si es que le da seno materno y si es que el papá le da el biberón, también puede mostrar alegría ante esta situación. Distingue entonaciones, empieza a distinguir entre el tono de la voz de la mamá y del papá, que por lo regular son los cuidadores primarios, y poco a poco, alrededor de al final de los 4 meses, se va acercando al balbuceo doble, ¿no? Que nos dice a los 5 meses, perdón, de los 5 a los 6 meses, se empieza a hablar, no, espérenme, ese dice de los 5 a los 8 meses, ahí está mal ese hito del desarrollo del lenguaje. De los 5 a los 8 meses hablamos precisamente de este balbuceo doble, ¿no? Donde el niño ya empieza a decir mamá, 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 empieza a combinar las consonantes más simples con esas vocales, ¿no? De repente, lo más lógico, que tiene lógica que el niño diga la palabra mamá o papá porque son las consonantes más básicas, ¿no? Y entonces empieza mamá, 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 papá, papá, papá. Y entonces el niño empieza a tener interacción con el adulto. Y entonces de estos 8 a los 12 meses, el niño aprende a balbucear con mayor fluidez, de repente aprende a hacer pues algún tipo de sonidos, algún tipo de trompetilla, ¿no? Si tú le dices a un niño dónde están los ojos, aprende a hacer ojitos, aprende a estirarte los brazos, ¿no? En este proceso. Y tenemos etapas cruciales, que es ahí donde nosotros intervenimos y desde donde nosotros podemos trabajar la prevención a través de la detección, ¿no? La primera edad crucial es el año de edad. Al año de edad, un pequeñito actualmente tiene que contar con un repertorio mínimo de 2 palabras, es decir, mamá y papá. Lo esperado son de 2 a 5 palabras que son sencillas y que responden, por ejemplo, mamá, papá, tita, buba, eche, lo que ustedes quieran, pero que tienen que ser 5 palabras que tengan significado y significante. Es decir, que un niño cuando ya dice al año mamá, le preguntas dónde está mamá y es capaz de voltear a ver a su mamá, ¿no? O de darle los brazos a su mamá. Esta es una edad crucial que nos ayuda a prevenir, por ejemplo, lo que vamos a ver en el módulo 2, que es trastorno del desarrollo del lenguaje, o para ir identificando un inicio tardío del lenguaje.
Entonces, el año de edad es una etapa crucial. A esta edad el niño debe de comprender y emitir de 2 a 5 palabras. En esta edad, al año de edad, sí es más lo que comprende que lo que dice, ¿no? Porque si tú ya le llamas por su nombre, ya responde, es decir, volteando la cabecita, tirando los brazos, las manos, respondiendo con una sonrisa o rechazando, ¿no? Entonces, al año se caracteriza porque el niño comprende más de lo que dice, pero no quiere decir que por eso no tenga que haber como ningún sonidito, ¿no? O sea, sí, ya dijimos mínimo 2 palabras, 5 palabritas es como el ideal, ¿no? Vamos a ir trabajando casi a los 12, 13, 14, 15, 16, 17 meses. El niño va a ir adquiriendo un poquito de mayor palabras. Actualmente a los 18 meses nos marca la ASHA que tenemos que tener un repertorio entre 15 y 20 palabras, que son muy sencillitas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ir perfilando a nuestra siguiente etapa crucial. De los 18 a los 24 meses, el pequeño adquiere palabritas, adquiere sonidos onomatopédicos, por ejemplo, te dice mamá, ring, y entonces estamos hablando que entre los 18 o 20 meses es algo esperado, ¿no? Que el niño combine esas palabras sencillas que tiene con sonidos onomatopédicos, o que te diga papá, no te dice, por ejemplo, papá, ahí está el perro, ¿no? El niño te va a externar, papá, guau, guau, papá, miau, mamá, ¿no? Por ejemplo, te hace el sonido de ciertos animales o de ciertos, ¿cómo se llama? Pues de ciertos artículos que tienen en el hogar, ¿no? Se espera a los 18 meses que el niño diga entre 15 y 20 palabras, pero que también tenga un repertorio más o menos de 15 a 20 sonidos onomatopédicos, ¿no? Que es aquello que nos va perfilando a que ese niño sí está adquiriendo, está recibiendo lo que es el lenguaje correctamente. Y nuestra siguiente edad crucial son los 2 años o los 24 meses, donde ya el niño tiene que tener un vocabulario de 50 palabras como mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a perfilar a que a los 2 años, 7 meses aproximadamente, el niño combine 2 palabras para hacer sus primeras frases, sus indicios. Todavía no son frases, son su primer previo a hacer frases, ¿no? Cuando el niño ya te dice mamá pan, mamá men, mamá cheese, ¿no? Por ejemplo. Entonces, signo de alarma. Niños que a los 2 años no tienen una palabra o tienen 2 palabritas, es un signo de alarma que es necesario atender, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabajamos en la prevención. ¿Y cómo vamos trabajando la prevención? A través de estos hitos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Lo que hizo la ASHA, estos hitos ya son a nivel mundial, porque lo que hizo fue tener un referente, ¿no? No teníamos anteriormente un referente. Si nos vamos a etapas piagetanas, por ejemplo, te decían el lenguaje se logra entre los 8 o 6 años de edad, entonces de ahí nació el famoso no te preocupes porque el cerebro tiene que madurar y entonces en algún punto van a hablar. La ASHA lo que trata de trabajar es trabajar mucho la prevención y dice, ya está comprobado, si nos vamos a un enfoque vygotskiano, quiere decir que el estímulo le va a ayudar al niño y no nos podemos esperar hasta los 7, 8 años, porque lo único que hacemos es perder tiempo. ¿Qué tenemos que tener? Pues estudios, y se dedicó a estudiar a todos los niños de México, Colombia, Canadá, América, de todos los países, para poder sacar estos estándares y cuáles son aquellos niños que, pues diría Chomsky, naturalmente nacemos preparados para adquirir el lenguaje, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué edad le voy dando a los terapeutas para que puedan trabajar prevención, ¿no? A los 3 años de edad es nuestra siguiente edad crucial. El incremento de palabras es muy rápido. A los 3 años tenemos un repertorio de palabras de mínimo 500 a 800, 1500 palabras, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener o estructurar frases de 3 elementos que todavía manejen verbos irregulares, claro, que todavía no sean correctas, en efecto, pero yo les decía ahorita,
se me viene mucho trabajo, ¿no? Estas etapas de verano, ¿por qué? Porque los papás se dan cuenta. Mi hijo ya va a entrar al preescolar, tiene 4 años y dice 5 palabras. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es algo esperado o es un foco de alarma? Es algo que ya requiere una intervención, ¿no? Niños que a los 3 años entran al preescolar con 2 o 5 palabras y les digo, recuerden que el trabajo del terapeuta es prevenir. Estamos llenos de mitos en Latinoamérica, sobre todo aquí en México, ¿no? O sea, de verdad creemos que si le cortan el cabello al niño ya no va a hablar, que si lo asustan ya no va a hablar, que si hay muchos mitos, entonces debemos de trabajar sobre la prevención y el conocimiento de los hitos claros de la adquisición del desarrollo del lenguaje. A los 4 años se espera que el niño ya tenga una capacidad simbólica a través del lenguaje, por eso a esa edad ya entran al preescolar, ¿no? Porque ya tienen la capacidad de ir anclando experiencias, de empezar a contar, de explicar ideas, ¿no? Y acuérdense que el preescolar del niño está desarrollado para eso. Les digo, al menos aquí en México los programas dicen que buscan en el preescolar oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la oralidad voy a poder desarrollar funciones psicológicas superiores como la lectura, como la escritura, ¿no? ¿Qué nos evidencian estos hitos del desarrollo del lenguaje? Acuérdense que el que existan palabras es significado de que va existiendo madurez cerebral. Si no existen palabras, algo está pasando o nos falta un poquito, siempre les digo esta metáfora, los aguacates, por ejemplo, cuando los cortamos y están verdes, ¿qué necesita ese aguacate? Necesita mayor cuidado. Me decían el fin de semana que le pongamos un periódico, que le pongamos un foquito, que lo pongamos arriba del refri. Para un ser humano todo es esa estimulación. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que no hay palabras y que a lo mejor el cerebrito de ese pequeño todavía está verdecito? ¿Qué me toca darle? Me toca darle estimulación, contacto visual, me toca darle repetición de palabras, lectura, ¿no? Ese es el objetivo de la estimulación temprana, el ayudar a ese cerebrito a madurar y a agarrar la corriente lo más rápido posible, ¿no? Por eso ya nos enfocamos en atender en terapia del lenguaje actualmente desde los 18 meses de edad. ¿Tenemos instrumentos para evaluar a los más pequeñitos? Claro. ¿Tenemos estrategias para intervenir con los más pequeños? Claro que tenemos que aprender a desarrollar y tenemos estrategias, ¿no? De los 4 a los 5 años es cuando el niño aprende una mayor cantidad de palabras, y aquí ya se habla de más de 1,500 a 2,300 palabras, y hay niños que tienen un muy buen enfoque estimulante, o un buen ambiente que estimula el desarrollo del lenguaje de estos pequeñitos. Entonces, obviamente esto va a depender de lo que te den tus ambientes sociales, ¿no? Ya tenemos que estructurar oraciones de 4 a 5 elementos y ya somos capaces de entablar un diálogo, de responder a preguntas simples, que la maestra les lea un cuento, ya son capaces de reconstruirlo. Y a los 6 años se va perfeccionando sobre todo la producción de fonemas, ¿no? Ahorita vamos a abordar las etapas del desarrollo del habla, pero es súper importante que nos quede claro que a los 6 años ya estructuramos diálogos. Las oraciones son más o menos de 7 a 8 elementos. ¿Cuáles son los elementos de una oración? Mínimo tiene que contener artículo, sujeto, verbo y complemento para que sea una oración. Si solo tiene, por ejemplo, sujeto, no es una oración, es una palabra. Si solo tiene complemento y sujeto, no es una oración, es un previo a que el niño aprenda a estructurar una oración. ¿Cuál es una oración? Que el niño diga, maestra, ¿puedo ir al baño? Por ejemplo, es una oración. Entonces, a los 6 años ya tienen que tener la capacidad de describir, de narrar, de contar pues sí, de contar eventos, ¿no? De exponer ideas. Y en este lapso de los 6 años, y tenemos casi hasta los 6 años, 5 meses para lograr el fonema de la R y de las sílabas trabadas, ¿no? Les digo, ahorita vamos a abordar el desarrollo también fonético fonológico, que tiene que ver con el desarrollo del habla. ¿Por qué? ¿Por qué lo quise separar así? Porque hay pequeños que no tienen dificultades del lenguaje, pero sí tienen serias dificultades en la adquisición de los fonemas del habla, ¿no? Entonces, este es el desarrollo lingüístico. Etapas cruciales actualmente, 1 año de edad,
2 años de edad, 3 y 4 años de edad. ¿Por qué? Porque son las que nos van a servir para detectar inicio tardío del lenguaje, para detectar retraso del desarrollo del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje o cualquier discapacidad evidente, ¿vale? Una vez que tenemos esto, surgen algunos, vienen algunos casos prácticos, ¿no? Para poder entender. Ojalá quien tenga la cámara encendida pueda ir participando así con sus hojitas, porque acuérdense que el chat está desactivado, ojalá pueda ser por ese medio para que yo los pueda ver. Yo les voy a ir leyendo un caso práctico y tenemos ahí un semáforo, ¿no? Acuérdense que el primer trabajo que tiene que hacer el terapeuta del lenguaje es ejercitar la prevención, ¿no? La prevención o la detección. Entonces, lo que vamos a trabajar en estos casos prácticos es que ustedes identifiquen si es un foco de alarma. ¿Qué pasa con el semáforo verde? Quiere decir que va acorde a su edad lingüística, ¿no? O acorde a los hitos que acabamos de ver. Semáforo amarillo quiere decir que pues es un foquito de alarma, que yo te sugeriría que le pusieras atención a ese pequeño, que le trabajaras, que le pusieras un poquito de mayor estimulación, que trabajaras un poquito de mayores actividades, ¿no? O si bien está en tus posibilidades consultar a un experto que te dé estrategias más específicas, está correcto, ¿no? Y el rojo, ¿qué quiere decir? El rojo ya no esperes más, ¿no? O sea, vete corriendo de inmediato con un especialista porque ese niño requiere un proceso de evaluación, de diagnóstico y de intervención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Dice aquí, pon atención a cada caso práctico y responde si corresponde a los hitos del desarrollo del lenguaje. Si sería considerado un signo de alarma, está muy por debajo de lo esperado, es un foco rojo, ¿no? Entonces ya les expliqué la dinámica. De hecho, hasta pueden hacer el color así. Rojo requiere atención inmediata, ¿no? Amarillo es como está por debajo de la media, pero pues todavía con estimulación puede pasar. Y verde, pues vamos acorde al hito, ¿no? Entonces viene primer caso práctico, ¿sale? Melissa tiene 3 años de edad. Su maestra de preescolar reporta que no puede comunicarse con ella porque la niña tiene escasas 2 palabras. Señala todo, pareciera que escuchara y responde cuando se le llama, pero no hay lenguaje expresivo. O sea, no hay más allá que esas 2 palabras, ¿no? Pareciera que comprende, pareciera que responde, pero no hay lenguaje expresivo. La maestra no escucha más que esas 2 palabras, ¿no? Entonces, de acuerdo al semáforo de adquisición del lenguaje, consideras que Melissa va acorde a los hitos del desarrollo del lenguaje, es decir, verde, que está en riesgo de caer en un pequeño retraso, en una situación de alarma, que es el amarillo, o bien que a Melissa requiere urgentemente una intervención inmediata, ¿no? Que es el rojo. Entonces, ojalá me puedan poner ahí el color, muy bien, el rojo, excelente. Amarillo, algunos dicen, ok. Algunos dicen rojo, excelente, excelente. Pues la dinámica está entre el amarillo y el rojo, ¿no? Creo que. Pues vamos a ver, ¿están listos? Dicen por ahí, chan, can, cha, chan. Melissa requiere urgentemente una evaluación logopédica o una evaluación del lenguaje para intervenir lo más pronto posible, ¿vale? Acuérdense, si nos vamos a ubicarla en estos hitos que les acabo de compartir, y hasta ahí viene el rojo, ¿no? A los 3 años de edad tenemos que tener un repertorio vocálico, un repertorio de palabras, más o menos, mínimo 800. Y tenemos que estructurar oraciones de 3 elementos, ¿no? Entonces, un niño de 3 años tiene que ser capaz de decir, mamá, quiero agua, por ejemplo, con sus dificultades fonológicas, ¿no? Mamá, ¿qué lo atua, por ejemplo? Tiene que ser capaz de externar una necesidad. Y entonces Melissa tenía escasas 2 palabras, que si nos vamos a comparar los hitos del desarrollo lingüístico, Melissa tiene una edad lingüística de 1 año aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 años de desfase o de retraso lingüístico, ¿no? Por ende, Melissa requiere una intervención urgente, ¿vale? Entonces, ¿se dan cuenta ya para qué nos sirven los hitos del desarrollo del lenguaje?
Muchas veces decimos, ya me lo sé. Por ejemplo, si soy terapeuta del lenguaje, ya los domino, ¿no? Y luego cuando les pregunto, me dicen, pero bueno, ¿va acorde a su edad o no? O me tengo que saber de ley los hitos del desarrollo del lenguaje para hacer estos casos prácticos, ¿vale? Entonces vamos con el siguiente. El siguiente caso práctico dice así. Fernando es un niño de 6 años que estructura oraciones de 2 a 3 elementos. Suele hablar todo de corrido y se le entiende poco. Es muy sociable y le encanta trabajar en equipo. Los papás mencionan que está en un proceso de adquisición normal del lenguaje y no hay nada de qué preocuparse, ¿no? O sea, a los 6 años de edad estructura oraciones de 2 a 3 elementos. Por ejemplo, te dice mamá coche o mamá que lo agua a los 6 años de edad. Los papás dicen que no hay nada de qué preocuparse porque va en la adquisición normal del lenguaje. Ahora bien, tú como terapeuta, ¿qué opinas, no? De acuerdo al semáforo de la adquisición del lenguaje, ¿consideras que Fernando va acorde a los hitos del lenguaje, como dicen los papás? ¿A que está como en una situación de alarmita en amarillo o que Fernando requiere una evaluación inmediata, ¿vale? Aquí pónganme sus respuestas. ¿Qué opinan de Fernando? ¿Rojo, amarillo o verde? Amarillo, amarillo, ok. Rojo, bien, a ver otra vez. Rojo, rojo, bien, rojo, rojo, excelente. Aquí los estoy viendo, ahora ya está, tienen ahí sus pinturas amarillos. Muy bien, aquí los estoy viendo, ¿eh? Sale, vale, vámonos a la respuesta. La respuesta correcta, no se olviden de los hitos del desarrollo del lenguaje. Fernando está en rojo. Requiere una valoración inmediata. Vámonos al caso de atrás. ¿Por qué? A los 6 años de edad ya tenemos que tener diálogos, ¿vale? Tiene que haber estructuras de 7 a 8 elementos. A los 6 años lo que vamos puliendo prácticamente es el fonema R y las sílabas trabadas. Pero acuérdense que si nos vamos a los hitos del desarrollo del lenguaje, Fernando se ubica en una edad lingüística entre 2 años 9 meses aproximadamente, entonces estamos hablando muy probablemente ya no de un retraso, ¿no? Sino ya de un trastorno del lenguaje que ya es algo significativo para Fernando. No se dejen llevar por esa parte de que es sociable, de que le encanta trabajar en equipo, porque situaciones como el TDL, los niños suelen ser muy sociables, suelen buscar la manera de comunicarse, de tener amigos, de darse a entender con las maestras. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que les pasa a nuestras maestras? Luego les digo, nuestras maestras tienen que conocer estos hitos sí o sí, porque eso nos hace también prevenir a las familias. Muchas ocasiones al inicio del ciclo escolar se dan cuenta de que sí hay dificultades en la adquisición del lenguaje. Pero ¿qué pasa a medio ciclo escolar? Como me encanta ese TikTok que dice la maestra, y ya le entiende, ¿no? Y la maestra le responde en el mismo idioma. ¿Y qué pasa ahí? Pues nosotros caemos en la misma dinámica que los papás, nos volvemos a que interpreto, porque ni siquiera le entendemos, interpreto lo que quieren decir los niños, ¿no? Entonces, ojo con eso de socialización y demás, ¿vale? Viene el siguiente. Natalia es una niña de 4 años de edad que cuenta con un repertorio de vocabulario extenso. Se podría decir que sofisticado. Es capaz de describir, narrar e inventar historias, estructurando oraciones de 6 a 7 elementos aproximadamente, con coherencia, fluidez. La mamá solicita atención de un terapeuta de lenguaje porque en ocasiones no respeta su turno al hablar y todavía no pronuncia correctamente las sílabas trabadas, ¿vale? Entonces, de acuerdo al semáforo de la adquisición del lenguaje, Natalia va acorde a los hitos del lenguaje, está en riesgo, como dice la mamá, o requiere un proceso de evaluación inmediata, ¿vale? Es decir, ¿es verde, es amarillo o es rojo? Entonces, muy bien, verde, hasta me ponen ahí su planta y todo. Muy bien, verde, unos dicen que amarillo, verde, verde,
Verde, creo que la mayoría dice que verde, verde. Verde, verde. Excelente, solo he visto un amarillo, verde, verde, verde. La respuesta correcta, en efecto, es el color verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque Natalia no puede ser amarillo. ¿Por qué? Porque acuérdense que las sílabas trabadas se logran a los 6 años. Entonces, esta es una niña que tiene una muy buena estimulación. ¿Se puede dar esto? Claro, claro que también observamos esta parte, ¿no? Que no está en riesgo, al contrario, está, pues va súper bien a los hitos del lenguaje. De 6 a 7 elementos, estamos diciendo que lo esperamos de los 5 a los 6 años, ¿no? Entonces, es una niña que va muy, muy bien a los hitos del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Y bueno, pues les gustaron los casos prácticos, vámonos con otro. Josué es un niño de 18 meses que fue canalizado a terapia del lenguaje porque su maestra de la guardería les comentó a los papás que tiene aproximadamente unas 30 palabras, pero no le entiende porque en ocasiones combina la palabra con sonidos onomatopéyicos, así como señas y apoyos gestuales. Por tal motivo sugiere que este niño acuda a terapia porque probablemente puede tener autismo, ¿vale? Este sí me llegó, ¿eh? Este no se llama Josué, pero sí me llegó ese motivo de consulta, ¿eh? De acuerdo al semáforo de la adquisición del lenguaje, ¿consideras que Josué va acorde a los hitos del lenguaje, que está en riesgo de caer en un pequeño retraso o que necesita una evaluación inmediata, ¿vale? Es decir, color verde, amarillo o rojo? ¿Qué opinan ustedes? Verde, muy bien, ahí lo estoy viendo en lengua de señas, verde, eso es. Verde, amarillo, unos dicen que amarillo, verde, amarillo, hay por ahí un rojo, verde, amarillo, verde, verde, está bien, sí vi rojos, sí vi rojos. Lean, chequen bien los motivos de consulta, ahí les va. Verde, ¿sale? Josué cumple con los hitos marcados a su edad. ¿Por qué? Porque a los 18 meses esperamos aproximadamente 20 palabras y que todavía estas es muy normal que se combinen con el uso de onomatopeyas y señas. Entonces es súper normal que a los 18 meses el niño te diga mamá, ¿no? Por ejemplo, para que vengas o dame, que todavía haga la seña, ¿no? Entonces Josué va acorde a la etapa lingüística esperada para su edad, ¿no? ¿Se dan cuenta qué pasa cuando nosotros no conocemos del desarrollo lingüístico? Podemos como checar, ¿no? Porque ese caso fue cierto, o sea, sí llegó conmigo, ese Josué, ¿no? Bien, el siguiente. Pedro es un niño de 2 años, 6 meses de edad que tiene un repertorio aproximadamente de 35 palabras. Aún utiliza holofrase. ¿Qué quiere decir eso de holofrase? Una palabra para decir una frase o bien empieza de repente combina una palabra con una seña, con una onomatopeya y muy ocasionalmente le salen frases de 2 elementos, ¿no? Como mamá ve. Se apoya de señas y en ocasiones de berrinches para comunicar sus necesidades. De acuerdo al semáforo de adquisición del lenguaje, ¿consideras que Pedro va acorde? ¿Está en una situación amarillita, como en una situación de un pequeño retraso o de una situación que requiera estimulación? ¿O rojo, que requiere una evaluación inmediata? ¿Vale? ¿Qué requiere Pedro? Amarillo, ok, muy bien, aquí los veo, amarillo, amarillo, muy bien, amarillo, unos dicen que rojo, amarillo, amarillo, excelente, amarillo, 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 rojo, amarillo, amarillo, rojo. Vámonos con la respuesta correcta, ¿sale? Está en amarillo, ¿sale? Pedro es un caso que está en amarillo porque es un niño que se considera que requiere un proceso de estimulación de lenguaje, probablemente de modificar los estilos lingüísticos. ¿Por qué? Porque lo que le falta a este niño ya tiene 35 palabras, le falta más vocabulario para llegar a las 50 palabras y le falta trabajar expansión de oraciones, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos pequeñitos? Que
sí hay expresión, ¿no? Nos estamos dando cuenta que sí hay palabritas, que nos falta estimularlo porque sí estoy evidenciando como tal, ¿no? Que el niño tiene un buen, pues un repertorio no tan limitado, ¿no? Y pues ahora sí, ya que trabajamos estos casos prácticos, vienen algunas diferencias de términos. Si se dan cuenta a lo largo de esto, hemos utilizado el término que retraso, trastorno y vamos a hablar de lo que son las variaciones del lenguaje, ¿vale? Un retraso del lenguaje tiene que ver con el término tiempo y es cuando el desarrollo ocurre más lento de lo esperado para la edad del niño, pero sigue llevando ese mismo orden típico, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy específicamente en el inicio tardío del lenguaje y en el retraso del desarrollo del lenguaje. ¿Qué pasa? Muchos chiquitos que no han sido detectados como inicio tardío del lenguaje se van a dar cuenta que aprenden a hablar más tarde, pero muchos como que dirían, le achacan a que entran al preescolar o que entran a la guardería. Y dicen ahí, es que entró al preescolar y ahí aprendió a hablar. No es que aprendiera, es que le enseñaron medios de comunicación. La maestra empezó a enseñarle a hablar a ese niño, le empezó a enseñar a tener interacción comunicativa. Muy probablemente algo que no se daba en el hogar, ¿no? Entonces, la palabra retraso quiere decir que se va a adquirir el lenguaje, sí, pero se va a adquirir un poco más tarde de lo esperado, ¿no? Trastorno tiene que ver, como su nombre lo dice, se torna la adquisición del lenguaje, no lleva como ese orden típico que esperamos, que acabamos de ver, es decir, adquisición de sonidos vocálicos, onomatopéyicos, palabras, oraciones, frases, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno del desarrollo del lenguaje? Pues lo que decíamos de este niño que tenía 6 años y está estructurando 2 elementos, ahí ya hablamos de un trastorno. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando más de 1 año y medio, ¿no? Ya estamos hablando de un desfase de 3 a 4 años que ya no se puede nivelar tan fácilmente como lo podríamos hacer con un retraso del lenguaje. Y siempre encontramos la palabra variación del lenguaje. La variación del lenguaje son diferencias en el uso del lenguaje que no implica una alteración ni un retraso. Por ejemplo, ¿qué le pasa a nuestra comunidad hispanohablante cuando llega a Estados Unidos, que van con pequeños? Un ejemplo, aquí aprendieron el español, pero llegan allá y todo es en inglés. Y entonces muchas veces mandan a los pequeños a aprender el inglés y van por debajo, en el inglés, van por debajo de los hitos del desarrollo esperado. Esa es una variación del lenguaje, o los niños bilingües. Eso solo es una variación del lenguaje, no es un retraso del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque él tenía una lengua nativa, se cambia y adquiere otro idioma y entonces es variable. Claro que si nosotros ahorita también, bueno, por ejemplo, quien no domina el inglés o el alemán o el chino y se va a aprender allá, vamos a tener variación del lenguaje. Aquí ya tengo un lenguaje competente, allá voy a ser un bebé de 4 meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces la variación del lenguaje habla de eso, sobre todo de los niños bilingües. Se da mucho también con los dialectos, ¿no? O sea, México está lleno pues, de mucha riqueza cultural lingüística. Entonces se da, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, que todavía se busca por preservar las lenguas nativas y, por ejemplo, el niño habla otomí, pero también tiene que hablar español y pero también inglés, ¿no? Entonces ahí hablamos de variaciones del lenguaje. Si nosotros lo vamos a evaluar a su lengua nativa, que es el otomí, puede ir acorde a su edad cronológica, pero si lo evalúo en la adquisición del español o del inglés, va a variar. Por eso no hablo de un retraso del desarrollo del lenguaje, ¿no? Sino hablo de una variación del lenguaje. Y entonces, vamos a ver si nos quedó un poquito claro esto del retraso, el trastorno y la variación. Vienen otros casos prácticos, ¿vale? Les voy a leer unos casos, ustedes van a seleccionar de qué se trata. Si de un retraso, de un trastorno o de una variación del lenguaje, ¿vale? Y entonces dice aquí,
Ana tiene 3 años y aún no ha empezado a hablar de forma clara. Aunque se comunica con gestos y señas, en este caso podría tratarse de un retraso, de un trastorno o de una variación. ¿De qué creen que se trata? Aquí me lo pueden poner igual en la cámara. ¿De qué creen que se trata? De acuerdo a esto que les platiqué. De un trastorno, muy bien. A ver, ¿quién más? Dicen, no, aquí ya apagó mi cámara. Sale, vale, trastorno, ¿qué más ven por ahí? Retraso, muy bien. ¿Qué más hay por ahí? Levanten su respuesta. Retraso, perfecto, trastorno. Está como entre retraso y trastorno, ¿no? Vamos a ver. Ana se enfrenta o es un caso, un claro ejemplo de un retraso del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Viene el siguiente. Martín, de 3 años, se muestra muy inquieto y tiende a tener explosiones de rabia y frustración cuando las cosas no salen como él espera. Carece de contacto visual, no suele comprender instrucciones, no se registra interacción comunicativa. Esto podría indicar un retraso, un trastorno o una variación del lenguaje, ¿vale? ¿Qué podría implicar? Trastorno, un trastorno, muy bien. Un trastorno, perfecto. Un trastorno. Muy bien. Pues vamos a ver. Ya se van dando cuenta en los casos prácticos, está como más marcadita la diferencia entre el retraso y el trastorno. Y la respuesta correcta, en efecto, es un trastorno, ¿no? ¿Y por qué hablar el terapeuta del lenguaje, sobre todo del trastorno? El terapeuta, acuérdense que no diagnostica el trastorno como tal. Nuestro trabajo en este caso, que observamos muchas características del trastorno, en este caso del espectro autista, nuestro trabajo ahí es sacar la sintomatología desde el área lingüística para poder empezar a hacer equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, yo sospecho de esto y ya vamos con el experto que corrobore, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente caso práctico. Santiago es un niño de 6 años que vive en una comunidad rural en México. En su hogar se habla principalmente mixteco, un idioma indígena local, mientras que en la escuela y en el entorno urbano se comunican en español. Debido a esa exposición a 2 idiomas y contextos lingüísticos diferentes, Santiago suele mezclar ambos idiomas en su habla diario. Esto podría indicar un retraso, un trastorno o una variación del lenguaje, ¿vale? ¿Qué podría indicar? Una variación, muy bien, una variación, perfecto, aquí estoy viendo las respuestas, variación, perfecto, una variación. Vamos a ver, creo que la mayoría coincidimos, ¿no? Creo que todos coincidimos, en efecto, en este caso es una variación en el lenguaje de Santiago, no implica un trastorno ni un retraso en su desarrollo, sino que refleja la riqueza y la diversidad lingüística de su entorno, ¿no? Y entonces es importante que se reconozca y se valore esta diversidad lingüística, ya que, por ejemplo, en los niños con bilingüismo, la exposición a diferentes idiomas y culturas puede ocasionar esto, ¿no? Como variaciones dependiendo en las lenguas de. Por eso siempre decimos que lo ideal es que a la par lo lleven, ¿no? Yo siempre les platico que atendía a un niño donde la mamá era mexicana y el papá era francés, y entonces la mamá hablaba español, el papá hablaba francés y vivían en Canadá, entonces tenían que manejar español, inglés y francés, ¿no? Entonces los tres se lo fueron llevando a la par y llegaba a haber variación, sí, sobre todo con el inglés, que en ocasiones no lo ocupaba tanto, pero por ejemplo, como el francés, el papá hablaba con él en francés y la mamá en español, pues casi lo llevaba a la par, ¿no? Y entonces, bueno,
Recuerden que es importante tener en cuenta que cada niño es único y que no todos los retrasos o variaciones en el desarrollo son necesariamente un trastorno, ¿no? Y recuerden que si tienen dudas sobre el desarrollo de sus hijos o de sus alumnos, siempre recomendar consultar a un experto o un especialista en el desarrollo infantil que nos ayude a obtener un diagnóstico preciso y sobre todo un plan de intervención adecuado, ¿no? Y es lo que buscamos a lo largo de este diplomado, como tener esa parte, ¿no? Vámonos, ya que nos quedó claro todo lo del lenguaje, ya que vimos, bueno, los hitos, ya vi cómo puedo llevarlos a la práctica, los hitos del desarrollo del lenguaje, ya hablé de la diferencia entre retraso, trastorno y variación del lenguaje. Vámonos con los hitos de adquisición del habla, ¿no? Decíamos que el habla son todos estos sonidos que ejecutamos. ¿Y cuál es la edad a la que adquieren los sonidos los niños? Bueno, de los 2 años, 6 meses a los 2 años, 11 meses, el niño tiene que pronunciar correctamente todas las vocales y tiene que pronunciar las consonantes P, T, B y M, ¿vale? O sea, bueno, así se llaman, ¿no? Pero ¿cómo suenan? Pup, tup, bup, ¿vale? Y entonces por eso los niños en esta edad empiezan a decir mamá, papá, teta, bebé, agua, tita, ¿no? Entonces, por eso es súper importante. Los sonidos, acuérdense, aquí nos enfocamos en sonidos únicamente. De los 3 años a los 3 años y medio, le sumamos los siguientes consonantes. La consonante de la N, nene, la consonante de la, se llama K, pero suena K, ¿no? Por ejemplo, de repente la palabra que más dicen los niños, caca, ¿no? O sea, tiene que ver con ese sonido. Coco, el sonido de la gato, el sonido de la luna, lulú, ¿vale? El sonido de la J para jarra, ¿no? Entonces, eso se desarrolla de los 3 años, 6 meses a los 3 años, 11 meses. Por ejemplo, nuestras maestras de preescolar de repente luego nos dicen, es que no pronuncia la R. ¿Creen que sea normal en la etapa del desarrollo del habla, de la adquisición del habla? ¿Creen que sea normal que de los 3 a los 4 años el niño no pronuncie la R? Ahí pongan, sí, ¿verdad? Es totalmente normal que el niño no pronuncie la R. De los 4 a los 4 años, 5 meses, se adquiere el sonido de la D, la de diente, la de dedo, la de duende, ¿vale? De los 4 años, 6 meses a los 4 años, 11 meses, se adquiere lo que es el sonido de las para sopa, para serpiente. Por eso escuchamos a muchos niños entre 3 y 4 años que dicen eloto, es totalmente normal. La topa es totalmente normal entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque las tablas de adquisición nos dicen que están preparados motoramente para adquirirlos entre los 6 y los 5 años, ¿no? En esta edad, casi a los 5 años, 5 meses, se va desarrollando lo que es la suave. Por ejemplo, la de caramelo, caracol. Ese sí, las maestras de preescolar lo deben de verificar, por ejemplo, en tercero de preescolar. Si más o menos va viendo indicios, si se pronuncia correctamente, ¿no? Eso sí lo podemos esperar, la de caramelo, es a lo que aspiramos en preescolar. Igual de los 5 años, también se esperan los diptongos con la combinación de la I, por ejemplo, plato, blusa, flauta, ¿no? A los 6 años, a los 5 años, de los 5 años, 6 meses, a los 6 años, 5 meses, esperamos el desarrollo de la ¿no? Ahora sí la que todo mundo esperamos, la de carro, la de carretera. Y casi en este mismo proceso van aprendiendo las sílabas trabadas, por ejemplo, la de pradera, la de frasco, la de cráter, la de grande, tractor, dragón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nuestro autor que estamos ahorita checando es el doctor Franklin Susannivar. Él nos marca la edad de adquisición de los 5 a los 5 años, 11 meses. Y es
abajito nos dice que tenemos hasta límite considerarlo normal hasta los 6 años, punto 5 meses. Hasta esa edad es considerado totalmente normal que un niño todavía te diga el piato, perdón, el brazo en lugar del brazo, ¿no? Es todavía considerado parte normal. Por ejemplo, nuestras maestras de primero de preescolar, ahorita que les llegan, ¿hasta qué edad? Si les llegan de 6 años en septiembre, que vamos a iniciar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, es muy totalmente normal que entre diciembre y enero todavía estemos escuchando esto de plado en lugar de prado, ¿no? Es totalmente normal. Pero que ya lo escuchemos en mayo, junio, julio, ahí sí ya sugieran que busquen una ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos niños que sí está comprobado que tienen una dificultad para adquirir sobre todo el fonema de la R y de las sílabas trabadas, ¿vale? ¿Por qué? El aprendizaje o la adquisición del habla es algo totalmente motor y el habla es lo más fino que tenemos, son los movimientos más finos que tenemos, que hace la lengüita, ¿no? Cuando veamos el apartado de habla específicamente, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil como me decía esta maestra, de a dónde le muevo la lengua ya, ¿no? O sea, precisamente son movimientos muy finos que el niño debe de ir aprendiendo a controlar y hacer y se hacen a través del cerebro, ¿vale? Y bueno, ya vimos los hitos del desarrollo del lenguaje, ya vimos los hitos de la adquisición del habla. Para ir cerrando, ¿cuáles serían mis señales de alerta para hacer una derivación o una intervención oportuna? ¿Vale? Señales de alerta. Que entre el 1 y 2 meses de edad exista falta de respuesta a estímulos auditivos, visuales o pequeñas ausencias de vocalizaciones, ¿no? De los 3 a los 4 meses, falta de reacción a ruidos fuertes, ausencia de sonrisa social, no calmarse o no sonreír cuando se le habla directamente, falta de balbuceo o sonidos vocálicos. A los 12 meses, ausencia de balbuceo, dificultad para comprender órdenes sencillas, como es su nombre, no tener imitación de sonidos o gestos, o poca o nula respuesta al propio nombre o a sonidos familiares, ¿no? Signos de alerta, ¿no? A los 2 años, tener un repertorio menor a 50 palabras o ausencia de lenguaje expresivo. Eso que señala todo pero no habla es un signo de alarma grande y ya lo vimos en los casos prácticos. Otro signo de alarma grave a los 3 años es que existan escasas palabras, que un niño que a los 3 años maneje 2 o 3 palabras, que no estructure oraciones, que su lenguaje sea ininteligible, que quiere decir eso, que sí hable, que sí lo escuchamos que diga algo, pero no se le entienda nada, o ausencia de habla, ¿no? Y a los 4 años, escasas palabras o ausencia de habla, ausencia de frases y diálogos, que no responda a su nombre y que no ejecute instrucciones, ¿no? Como que son los signos de alarma para, si no soy terapeuta, para hacer una derivación o una canalización, o si soy terapeuta, pues para intervenir ya directamente, ¿no? Y bueno, como les decía, nuestro trabajo es preventivo. Esto se los comparto para que lo puedan compartir con sus padres de familia o con cualquiera de la población que quieran. ¿Cuándo debo de consultar un terapeuta de lenguaje? Si ustedes les preguntan cuándo, cuando el habla y el lenguaje no se ha desarrollado, cuando las habilidades comunicativas y lingüísticas no se han adquirido o se deterioraron por diversos motivos, cuando el niño no gesticula, cuando no socializa, cuando se nota un retraso en la adquisición del lenguaje comparado con los hitos esperados a su edad, cuando existe dificultad, obviamente, en la comprensión del lenguaje y cuando existe dificultad en la fluidez o la pronunciación del habla, cuando observo problemas en la deglución, cuando se trata de una discapacidad o un trastorno, cuando existe una enfermedad neurológica, cuando observo algún síntoma de tartamudez
o alguna situación morfológica, es decir, de alguna estructura anatómica del habla. Por ejemplo, labio paladar hendido, frenillo corto, ¿no? Entonces recuerden que el frenillo corto afecta la articulación del habla, más no el lenguaje, ¿vale? Y entonces, pues ahora sí, les agradezco mucho este primer módulo, espero que les haya gustado, que les haya sido muy funcional. Ahora sí vamos a aperturar el chat, les comparto aquí un poquito de nuestras redes sociales para que puedan ir a ver un poquito del trabajo que se realiza o buscar ahí de repente la fotito. Sale, vale, voy a dejar de proyectar y vámonos ahora sí al chat, ¿vale? Por si alguien tiene dudas referentes al tema, acuérdense que son referentes al tema, nos platiquen qué tal les gustó la sesión, les gustaron estos casos prácticos, si les gustaron, aunque no podamos hablar, tengamos como esa interacción, ¿no? Por medio de la cámara, que no se nos haga tan aburrido. Vamos a ver aquí. ¿Dónde pueden checar el material de las diapositivas? Bueno, acuérdense que al inicio Ceci nos dijo que quien compre la constancia se le van a ir compartiendo como todos estos materiales que utilizamos, ¿vale? ¿Qué instrumentos específicos recomiendo para la evaluación del lenguaje? Bueno, aquí depende de lo que tú quieras evaluar, depende si quieres evaluar comunicación, habla o lenguaje, ¿no? Por ejemplo, para evaluar comunicación te sugiero por lo regular guías de observación que evalúen los 4 niveles lingüísticos o que evalúen el proceso comunicativo. Para evaluar lenguaje desde las etapas más pequeñas tenemos MacArthur, existe PLON-R, PLI, ¿qué otra hay? La prueba ECOL, ¿no? Hay un sinfín de instrumentos, ¿no? Y para evaluar el habla, les digo que la más actualizada es PFR, que es el Protocolo de Evaluación Fonético-Fonológico de Franklin Susaníbar, pero también hay cuestionarios cuantitativos y cualitativos de tartamudez, ¿no? Entonces, hay un montón para evaluar, dependiendo de la necesidad que tenga tu pequeño. Acuérdate que todo parte del motivo de consulta, ¿vale? Les podría compartir las diapositivas si compran la constancia, claro que sí, con gusto. Respecto a la terapia de lenguaje, ¿es mejor presencial o puede ser virtual? Pues en la experiencia a mí me gusta más presencial. Ya trabajé las dos dinámicas, virtual y presencial. Sin embargo, sí siento que para la virtual hay niños que tienen que tener ciertas habilidades previas. Por ejemplo, la virtual, si es un TCH de tipo fonético, lo puedes trabajar con ayuda de los papás, ¿no? Pero de repente si vas a trabajar, por ejemplo, comunicación con un niño con autismo que no tiene habilidades paralingüísticas y que el papá tampoco tiene como por ejemplo, como ese liderazgo hacia el niño de cómo sentarlo, cómo ponerle límites, como esto. Entonces yo siento en lo personal que hay niños que sí te dan amigablemente para terapia virtual y hay niños que a fuerza requerimos trabajarlos presencial, ¿no? Es mi punto de vista y te digo, es como de acuerdo a mi experiencia. Puedo trabajar virtual, sí, pero primero los evalúo, veo, checo cómo están. Y ya de ahí casi virtual se trabaja como de los 6 a los 8 años y ya antes o dificultades que tengan que ver con la comunicación, con el lenguaje más fuerte o situaciones de pronunciación que requieran que tú, pues sí, de repente hasta metas manita para enseñarle al niño la posición correcta, pues requieren como la situación presencial, ¿no? Ay, muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Muy bien, muy bien. ¿Hasta qué edad es considerando un retraso del lenguaje? Hasta los 4 años es considerado un retraso. Hablamos de inicio tardío del lenguaje de los 2 a los 3 años, de los 3 a los 4, o sea, digamos al límite, ¿no? A los 4 de retraso del desarrollo del lenguaje y a partir de los 4 años de edad ya es un trastorno, ¿vale? Lo vamos a ver en el módulo 2, entonces no se angustien, pero bueno, es como mi hijo tiene 8 años y no pronuncia bien la R. Bueno, pues ya vimos aquí en los casos prácticos, ¿no? Ya te sugerimos urgentemente te acerques a un experto que lo evalúe y le diseñe un plan de intervención para que aprenda a pronunciarla.
¿Qué dice aquí? ¿Cuántos módulos son? Son 6. Ay, muchas gracias. Que dice aquí que su hija está en estudio para autismo y todo esto le anima mucho. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Dice aquí, buenas noches, maestra. Excelente información. Disculpe, en caso de un niño con TEA de 6 años, cuando habla o dialoga, en el día a día no se le entiende, pero cuando se pone a leer sí pronuncia bien las palabras, se entiende muy claro su lectura, se le hizo una evaluación y me dijeron que tiene trastorno del lenguaje y está por tomar terapia. Bueno, primero, el trastorno del espectro autista, como su nombre lo dice, es un espectro, ¿no? Más que un trastorno del desarrollo del lenguaje, es una característica propia del TEA. Una dificultad que tienen los chicos con TEA es la dificultad fonológica. Sí, cada TEA es diferente, ¿no? O sea, sí se pueden llegar a presentar dificultades articulatorias, algunos no, pero por ejemplo, ¿qué se puede trabajar en estos casos? Puedo desarrollar conciencia de sonidos, puedo trabajar, así como le trabajas la lectura, ponle las oraciones y le vas segmentando, ¿cómo se llama? Cómo se van separando cada una de las cosas. Durante todos los módulos vamos a ir abordando diferentes estrategias, ¿no? Una de estas que vamos a ver se llama expansión de la oración. Y la expansión de la oración se da a aquellos niños que tienen palabras, pero ya es necesario que les enseñes a estructurar oraciones de 2 o 3 elementos, o bien, por ejemplo, en chicos con autismo que es necesario marcarles los elementos, ¿no? Entonces, hasta de repente nos diseñamos nuestras tablitas con los elementos que va a contener la oración para que vayas trabajando un poco de fluidez, ¿no? Entonces, es algo que se puede hacer y está perfecto que esté en su proceso de intervención terapéutica, ¿no? Bueno, el costo de la terapia del lenguaje, acuérdense, es una especialidad. No se pueden cobrar ni 50 ni 100 pesos, porque les digo, una especialidad no cuesta 50 pesos, ¿verdad? El costo es muy personal, pero hagan cuentas. Cuando tú vas a un especialista con un médico especialista, un médico general, ¿cuánto te cobra y cuánto te cobra un especialista, ¿no? Entonces, pues así van sacándolo. Les digo, y pues sí, no cobren menos, ¿no? Porque imagínense, pues es una especialidad, realmente es una especialidad donde no puedo, es como si yo ahorita dijera, te tomé primeros auxilios y ya voy a poner un consultorio de médico general o de algo, ¿no? Voy a cobrar 50 pesos, pues no voy a tener ni idea de qué va a tener y voy a nada más echar a perder pacientes, ¿no? Entonces, no, es una especialidad y que obviamente pues el costo es, pues sí, desafortunadamente es de una especialidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a talleres sobre los instrumentos. Dice, buenas noches, disculpe, ¿qué tan eficientes y convenientes son los ejercicios orofaciales de soplo y respiración? Bueno, no es que los satanicemos, acuérdense, esto no es para todo. ¿Dónde se puede llegar a trabajar un poco de situación orofacial cuando tenemos dificultades del habla? Recuerden que es súper importante tener motricidad orofacial para desarrollar ciertos fonemas, ¿no? Entonces, pues soplo y respiración, solo que el niño tenga dificultades para respirar, que es muy poco, porque entonces estaríamos hablando de que hacemos un trabajo con un neumólogo para trabajar respiración, ¿no? Muchas veces habría que ver ahí porque les digo, es una especialidad y muchas veces malinterpretamos todas estas estrategias que vemos en internet. En efecto, está considerado que el soplo no estimula el lenguaje y mucho menos el habla y mucho menos el lenguaje, ¿no? Ni la comunicación. Ahí habría que verlo cómo lo trabajan, ¿no? Entonces realmente, pues yo no soy tan de trabajar el soplo ni la respiración, pero sí soy de trabajar motricidad orofacial y de trabajar como el aprendizaje motor del habla. Eso sí, se tiene que trabajar, ¿no? Porque ¿cómo le enseñas a un niño a hablar
Es como si dijeras, quiero aprender a correr, pero no quiero correr, entonces, pues es como difícil, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo afecta el paladar ojival en el desarrollo del lenguaje? En el desarrollo del lenguaje, en nada. En la articulación, en la fluidez y en la pronunciación, todo, ¿vale? ¿Por qué? Acuérdate que lenguaje es que el niño estructure oraciones, que el niño tenga significado y significante, y que el habla es la pronunciación. Entonces, niños con paladar ojival, en el lenguaje nada, tienen que ir a sus hitos así, marcaditos, ¿no? En el habla y en la pronunciación, en la articulación va a afectar en todo. Muy probablemente sí, va a tener lenguaje, pero ese lenguaje va a ser ininteligible porque no, o algunos fonemas no le van a salir, ¿no? Pero no quiere decir que porque tenga paladar ojival no diga palabras. Eso no es posible, porque sí nos podemos enfrentar a trastornos de los sonidos del habla y también a, pues, dificultades del lenguaje, ¿no? Ay, perdón, o trastornos del lenguaje. Tengo a cargo la admisión de niños me imagino que son preescolares, ¿no? Por lo que en admisión tengo que detectar posible retraso o trastorno. ¿Qué área de evaluar me puede recomendar? Lenguaje, habla, los tres. Habla, lenguaje y comunicación. No sé, 3 años, espérame, estoy buscando, no sé si son preescolares y están entre 3 y 4 años de edad, te puedes ir a checar la prueba PLON-R. Ahí viene en esa prueba lo que tienen que adquirir todos los niños a esta edad. Vienen en cuanto a sonidos, en cuanto a estructuración de oraciones, en cuanto a lenguaje comprensivo y expresivo, o de hecho hasta la puedes aplicar así, o puedes checar y armarte tú una evaluación así rapidita, pero te sugiero que si son de 3 a 6 años de edad, puedas ir a checar esa prueba que es PLON-R o prueba oral de Navarra. Y ahí vas a checar todas las características de los niños y puedes ver cómo los puedes evaluar, ¿no? En pacientes con TDAH se prioriza atención o lenguaje. Bueno, depende de la necesidad del paciente, ¿no? Acuérdense que cada TDAH es diferente, pero obviamente su nombre lo dice. Tenemos que darle prioridad a la atención para... Lo que tienen los chicos con TDAH no es que tengan dificultades, es que no tengan palabras, sino que muchas veces tienen muchas dificultades de fluidez, entonación, fonológica, porque pues la atención es lo principal que tenemos, por ejemplo, para que el niño discrimine entre calo y carro. ¿Qué tengo que poner? Pues atención en todos los focos, ¿no? Atención lingüística, atención visual, atención auditiva. Y entonces muchas veces, como se carece de atención, pues los niños lo escuchan tan igual que pronuncian todo con serias dificultades, ¿no? Entonces, muchas de las dificultades articulatorias del TDAH no son de motricidad orofacial, sino que son fonológicas y que tienen que ver con la atención, ¿no? Entonces, por lo regular, depende del niño, pero lo prioritario en el TDAH es atender la atención y ya de ahí se va a ir logrando a la par. Muchas veces hasta ni siquiera situación del lenguaje tenemos que hacer, ¿no? Ay, híjole, esta pregunta siempre me causa mucho. Dice, ¿un psicólogo tomando diplomados en terapia de lenguaje puede brindar terapia o necesita estudiar una especialidad? Bueno, lo ideal es eso, ¿no? Estudiar la especialidad, pero seamos honestos. Les digo, afortunadamente este año he tenido la oportunidad de ir a lugares como Oaxaca, Michoacán, y me doy cuenta que se carece de muchos terapeutas de lenguaje a nivel nacional y que, por ejemplo, en estados tan grandes como esos, pues es imposible, solo ayer trabajaba con un maestro que es del Istmo y que el fin de semana yo fui a Oaxaca y decía yo, es enorme Oaxaca, imagínense, para llegar al Istmo del centro a Salina Cruz, o sea, son 5 o 6 horas, ¿no? Chiapas, que es enorme, muchas veces no tienen acceso a ¿cómo se llama? Pues a terapeutas de lenguaje, no llegan. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sí, como psicólogo lo puedo hacer, claro, pero sí puedo y pues ahora sí buscar una buena base, sí especializarme, ¿no? No como esta maestra que diga, nada más enséñale cómo le muevo la lengua y ya quiero resultados. No es así, ¿no? A fin de cuentas es una especialidad. Puedes tomar muchos diplomados, claro, puedes tomar diplomados para que te hagan tener como la globalidad. De repente por eso este módulo 1 lo centré en eso, ¿no? En qué es terapia de lenguaje, qué es un terapeuta, qué trabaja.
qué especialidades, qué necesidades trabaja, porque sí me percaté mucho de esas necesidades y yo sé que aquí entran muchas personas que están en esa situación, que pues no soy terapeuta de base, pero soy psicólogo, soy psicopedagogo, tengo alguna situación del desarrollo, pero en mis comunidades no hay terapeuta. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, irme capacitando a través de estos diplomados y cuando ustedes sientan la necesidad pueden entrar a la especialidad, ¿no? Entonces, pues sí, es así. Las docentes también en qué entran, les decía yo el fin de semana, las docentes no diagnostican ni intervienen, pero sí previenen y sí detectan, ¿no? Entonces es súper importante que nuestras maestras de preescolar, de primaria estén acá porque está comprobado estadísticamente que casi el 40% de los trastornos del desarrollo del lenguaje son identificadas por docentes, bueno, maestras o maestros, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí a los maestros. En el estado de Tlaxcala, pues no hay la especialidad de terapia del lenguaje, ¿no? O sea, pues tienes que salir. Bueno. ¿Es posible que un adulto que no puede decir la R pueda aún adquirir el fonema? Sí, claro que sí, si se le evalúa y se le interviene correctamente, pues sí es, ¿cómo se llama? Sí es sí es posible que lo pueda adquirir, ¿no? Muy bien. Entonces, preguntas. Vamos a ver. Repetir el nombre de la prueba PLON-R, que es PLON-R, ¿vale? PLON-R, o prueba oral de Navarra. Soy docente de parvularia. Bueno, aquí en México son como las instancias infantiles, ¿no? Estancias infantiles, preescolar más o menos. Bueno, no recuerdo en qué países, si es Perú, más o menos, donde se maneja la maestra parvularia. Entonces, pues sí, está perfecto porque eso te ayuda a ti a desarrollar actividades para trabajar estimulación del lenguaje, para detectar, ¿no? Entonces, pues ya vamos a ir finalizando, ¿vale? Este, puedo, con la base de trabajos sociales, ¿te pueden estudiar la especialidad? No. De repente muchos me están preguntando, ¿qué requiero pues la base para estudiar la especialidad, pues tiene que ser educación especial o educación especial con la línea en audición y lenguaje, o como actualmente le llaman ahorita la maestras inclusivas. Pues pueden entrar psicólogos, psicopedagogos, pero pues trabajo social no entra. De trabajo social sí tendría que irse directamente a la licenciatura de comunicación humana, ¿vale? El costo de la constancia se los van a estar enviando en los grupos de WhatsApp. Claro que sí pueden hacer el pago en alguna de estas semanas que se esté dando el diplomado. Ya recuerden quien haga pues el pago, ¿cómo se llama? Pueden tener acceso al material que se manejó y alguna bibliografía ya no les compartí la bibliografía, la bibliografía que les comparto para, ¿cómo se llama? Para trabajar. Y bueno, pues yo sé que hay muchas preguntas de recomendaciones no me lo tomen a mal, no recomiendo ninguna institución. Yo sé dónde estudié la especialidad, pero no me atrevo a recomendarla porque de verdad que me he llevado muchos comentarios hasta negativos. Luego así hasta te preguntan en buena onda y ahí respondes todo amablemente y te terminan, de verdad, las personas son groseras. Entonces, por eso no me atrevo a recomendar ninguna institución. Busquen, ya tienen las bases, eso sí les compartí quién puede estudiar la especialidad y dónde puedan buscar. Ya le corresponde a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros pues desarrollamos como ese tipo de criterio para valorar qué institución es la que mejor nos conviene, porque al elegir una institución hablamos de la currícula, del costo, del lugar, si es presencial, si es en línea, ¿no? Entonces, todo eso ya es muy personal, por eso por lo regular nunca recomiendo instituciones porque no tengo ningún vínculo con ninguna institución ni con nada, porque pues se pueden llevar una mala experiencia, van a decir, ay, Brenda me mandó esto, entonces no es así. Cada uno puede investigar. Hay varias gamas, tanto aquí en México como fuera del país, ¿no? Entonces aprovechen ahorita la situación que es en línea. Pues yo no la hice aquí en México, yo la hice fuera
de México, pero la hice en línea, ¿no? Entonces, pues es lo que les puedo compartir el día de hoy en este primer módulo. Les agradezco mucho, muchísimo el haber compartido, el que hayan participado, el que hayan seguido la dinámica. Nos estamos saludando el siguiente jueves, igual de 7 pues a 8:30, 9 de la noche. Y pues para mí fue un placer. Espérenme antes de que se vayan, regálenme una fotito para nuestro primer módulo, quien tenga la cámara encendida. Y pues vámonos a descansar, que son vacaciones. Qué gusto me da ver ahí aquí a gente conocida. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Adelante, Ceci. Si todavía no desactiven la cámara, vuelvan a activar porque yo todavía sigo también capturando las pantallas para ahorita compartirlo. Ahorita, ahorita se van a la página de ICADI, ahí van a encontrar las fotitos, y comenten, compartan. Para las personas, bueno, no contesté todos los mensajes, nada más los que estaban desde el inicio, que preguntaron del grupo de WhatsApp, se los mandé, ahí se los dejé el enlace para que puedan ingresar, porque creo que algunos les compartieron nada más el enlace de Zoom, ahí les dejé, o a ver quienes no están en el grupo de WhatsApp y les interesa, todavía no se vayan, se los voy a compartir, para que estén recibiendo la información de las demás clases. Todos los jueves nos vamos a estar conectando. Ahí voy, déjenme copiarlo. Les voy a compartir el enlace directo del grupo y ahí está en el chat, ya. Ahí vamos a estarles compartiendo ahorita la información que han estado solicitando la constancia y pues todo de manera detallado. Si tienen alguna duda, nos mandan mensaje directo a los administradores. Ahí me van a encontrar como Ceci León, coordinadora académica. Pueden mandarme mensaje para que pues les aclare algunas dudas. Y si no vieron la sesión completa, mañana va a estar disponible la retransmisión que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Todos los jueves a las 7 de la noche va a ser la sesión en vivo en Zoom. Van a ser 5 que nos quedan. Y al día siguiente, los viernes a las 10 de la mañana, la retransmisión. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias a las personas que nos miran en vivo y gracias a quienes también están en la retransmisión. Compartan la información. Ahí está el enlace del grupo, compártanlo, todavía pueden ingresar las personas que estén interesados. Si tienen algún otro colega interesado, adelante. Nos vemos, muchísimas gracias, Brenda, y gracias a todos.